Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno es Dios al concedernos la oportunidad, el privilegio de estar reunidos para escuchar su palabra. Usted que en esta hora se conecta desde su hogar, desde ese lugar de habitación que el Señor le ha concedido tener, le invito para que disponga este tiempo. Estamos en culto, tal y como si lo realizáramos de manera presencial. Hoy nos ha tocado por disposiciones de nuestras autoridades locales realizar esta transmisión y vamos a tener nuestro culto al Señor nuestro Dios. Vamos a disponer el corazón, vamos a desconectarnos de cualquier otra actividad y vamos a estar pendientes a la palabra de nuestro Dios. Les invito para que todos allá en sus casas nos unamos en oración al Señor, nos unamos en oración al Dios del cielo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con Dios. Padre soberano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy toda la gloria, te doy la honra y la alabanza. Señor, estamos agradecidos contigo por concedernos un día más. La Biblia dice que hoy estamos estrenando misericordia tuya, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Dios de los cielos, gracias, gracias te damos. Gracias por tu obra a favor nuestro en la cruz del Calvario. Gracias por esa obra completa, por esa obra plena. Señor, nuestro corazón está agradecido contigo y queremos pedirte de una manera muy especial que hoy nos permitas adorarte en espíritu y en verdad, al escuchar tu palabra con temor, con temblor y con reverencia. Señor, permítenos tomar la palabra y ponerla por obra. Señor, que la iglesia, que mis hermanos que van a escuchar este mensaje sean edificados, sean exhortados y sean consolados. Y todos aquellos que aún no te conocen, tu Espíritu Santo a través de la palabra les convenza de pecado, justicia y juicio. Señor y Dios, gracias, porque tú quieres salvar al hombre perdido. La gloria y la alabanza te pertenecen. Señor, que a medida que vaya predicando la Biblia, tú hagas milagros en la gente que tanto lo necesita. Dios mío, gracias, porque tu oído sigue atento y tu brazo sigue firme y extendido para socorrer a los que te claman. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, y vamos a leer el versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. En esta mañana yo quiero predicarle a usted una palabra la cual he titulado Reavivando el propósito de Dios. Quiero volver a confirmar el título de la enseñanza. Reavivando el propósito de Dios. Hemos leído un pasaje de la Escritura. Es un pasaje profético. Este pasaje tiene que ver con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías vivió unos cuantos siglos antes de que Cristo viniese a la tierra para hacerse hombre y cumplir su ministerio terrenal. Se estima entre el año 742 al 681 antes de Cristo es la fecha en que Isaías hace su profecía de parte de Dios. Isaías, por el Espíritu Santo, puede ver cuál sería la obra realizada por Cristo o por el Mesías o por el ungido, dígale como quiera, es lo mismo. Y él está declarando la obra que iba a realizar el Mesías, el Cristo, el ungido, cuando viniese a la tierra. Y basado en esa profecía que ya hoy dejó de ser profecía, porque hace más de 2000 años que Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, vino a cumplir
lo que Isaías había profetizado por el Espíritu de Dios. O sea, vamos a leer una porción que en el tiempo en que se escribe era profética, pero que hoy, en el tiempo en que vivimos, ya es una realidad. Vamos, basados en esta lectura bíblica, a observar en esta mañana tres cosas bien significativas. La primera, la descripción de la obra de Cristo. La segunda, los favorecidos con la obra de Cristo somos empoderados. Y tercero, ¿qué se necesita para reavivar el propósito de Dios? Iniciemos entonces. Hablemos de la descripción de la obra de Cristo. Hemos leído el versículo 1 del libro del profeta Isaías en el capítulo 61. Aquí el verso nos dice que una de las cosas que realizaría el Mesías sería traer un mensaje de buenas nuevas. Quiero volver a leer el versículo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. La primer parte de la descripción de la obra de Cristo tiene que ver con el mensaje que Cristo proclamó. ¿Cuál fue el mensaje que proclamó Cristo? Un mensaje de buenas nuevas. ¿Qué significa la palabra o la expresión buenas nuevas? Significa buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Buenas noticias de salvación. Buenas noticias concerniente a la vida eterna. Veamos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa, óigame bien, y esta es la promesa que Él nos hizo, hablando del Señor, tiene tilde. ¿Cuál fue la promesa que el Señor nos hizo? La vida eterna. Nótese que en esta descripción de la obra de Cristo, lo primero que aparece es el mensaje que traía Cristo. Lo más importante también en el día de hoy es el mensaje de Cristo que está plasmado en los evangelios, que está plasmado en la palabra de Él llamada la Biblia. ¿Quiere conocer cuál es el mensaje de las buenas nuevas? Lea los evangelios, lea las cartas de los apóstoles, donde ellos predican y le hablan a las personas de ese tiempo, pero hoy esos escritos nos hablan a nosotros, y ahí nos vamos a poder enterar de cuáles son las buenas noticias. Y las buenas noticias tienen que ver con la salvación de nuestras almas. Las buenas noticias tienen que ver con que éramos perdidos, pero el Señor vino a morir por nosotros para darnos oportunidad de salvación. Entonces, lo primero que se muestra en esta descripción de la obra de Cristo es el mensaje, la palabra, la predicación. Lo primero siempre tiene que ser la predicación, porque la predicación de la Biblia es lo que despierta nuestros corazones dormidos. La predicación de la Biblia es lo que despierta la fe de una persona. La predicación de la Biblia es la que le dice al ser humano: hay esperanza en Jesucristo, hay esperanza para el alma que está abatida, que está derrotada y que necesita conocer un camino mejor. En estos tiempos donde las noticias son malas por todas partes, qué bueno es saber que hay un noticiero de buenas noticias, y tiene que ver con el noticiero de la Biblia, con el mensaje de Jesucristo. Hay buenas noticias para la humanidad. El Señor nos está prometiendo vida eterna. ¿En qué consiste? Consiste en que si yo le pido perdón, Él me perdona. Si le pido que me salve, Él me salva. Hay buenas noticias de Dios. ¿Qué más aparece en la descripción de la obra de Cristo? Aparece el mensaje de las buenas nuevas, pero aparece también un mensaje de sanidad en el corazón. Sigamos leyendo el versículo 1. Dice: a vendar a los quebrantados de corazón. La obra de Cristo tiene que ver con un mensaje de salvación, con un mensaje
que nos alerta del peligro de la condenación eterna. Pero también tiene que ver la obra de Cristo con sanar el corazón. Dice que Él venía a vendar, y solamente las cosas que han sido rotas tienen que ser vendadas para que se curen. El corazón de los hombres, por causa del pecado, por causa de la maldad, es un corazón que ha sido fracturado, que ha sido quebrantado. Hay personas que me están escuchando y no es que Dios me esté mostrando algo, no. Por simple lógica, sabemos que muchas de las personas que nos logren escuchar se van a sentir identificadas porque han tenido que pasar por cosas muy duras. Mujeres que han tenido que pasar por abusos, por violaciones. Niños que hoy ya no son niños, que hoy ya son hombres y mujeres, adultos o adolescentes, que fueron abusados por sus padres, por sus abuelos. Situaciones que les marcaron el corazón. Personas desplazadas por la violencia. Personas que perdieron todo lo que tenían, porque grupos alzados en armas se disputaron territorios y tuvieron que salir, tuvieron que dejar sus tierras, venirse a lugares desconocidos, venir a enfrentar un mundo totalmente distinto, venir a trabajar en lo que no saben hacer, tener que reinventarse. Personas que les han asesinado a sus familias. Familias que han visto a sus seres queridos ser masacrados. Hay muchas cosas. Hay mucho sufrimiento en las personas. Dios no ha causado el sufrimiento. Estamos y hacemos parte de una raza, de una humanidad caída. Y por causa del pecado, la maldad entró en el mundo y hemos sido tocados y alcanzados por situaciones como esas. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo vino para sanar esas heridas del corazón, para vendar esos corazones que están afligidos, que se lamentan. Esa gente que no tiene razón de vivir, que el pecado, que el mundo, que el diablo les ha dado con toda para enceguecerlos, para endurecerlos. Hoy yo le quiero predicar un mensaje diferente, no un mensaje de juicio, sino un mensaje de esperanza. El Señor quiere sanar su corazón, así como ha sanado el corazón de muchos de nosotros. El Señor quiere cambiar la historia de las personas. Él ha prometido sanar el corazón. Sanar el corazón de esas tristezas, de esas amarguras, de esos resentimientos. Dios le quiere enseñar a perdonar para que a lo que usted perdone se suelten esas cargas que lleva sobre sus hombros. Dios quiere sanar el corazón de los seres humanos de cualquier situación que les haya afectado. Ese es el propósito. Ese es el segundo deseo que vemos descrito en la obra de Jesús. Los que hoy estamos aquí, parados a este lado, al lado de Cristo, personas que hemos sido alcanzadas por esa gracia de Dios, les podemos decir, efectivamente, el mensaje del Evangelio es salvación. Y efectivamente Cristo sí sana nuestros corazones. Sigamos adelante. Ahora, el versículo 1 termina diciendo, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Señor dice que en su obra habría palabra,
sanidad en el corazón de los hombres, pero también habría libertad para los cautivos. El mundo espiritual es una realidad. Mire, como hay día, hay noche. Como hay un sol, hay una luna. Como hay Dios y como hay ángeles, como hay un cielo, también hay un diablo, unos demonios y un infierno. Muchas personas en el mundo están siendo atormentadas por espíritus inmundos, atormentadas por ataduras, por cosas que van más allá de lo físico y de lo humano y ya tocan con el mundo espiritual. Personas atormentadas por brujería, por hechicería, espíritus inmundos que acosan a muchas vidas. ¿Cuántos de los que hoy son parte de nuestra congregación han tenido que ser libertados cuando llegaron a los pies de Jesucristo? Porque muchos ni lo sabían, pero la carga que tenían encima era porque el infierno los estaba oprimiendo, porque el diablo había puesto cadenas sobre sus vidas. Pero al orar por ellos, Jesucristo los libertó y hoy se gozan, hoy cantan, sus vidas cambiaron porque Jesús rompió las cadenas. El diablo siempre ha querido atar, destruir, acabar con el ser humano, porque el ser humano lleva la imagen de Dios. Y la palabra diablo significa enemigo. ¿Enemigo de quién? De Dios y de lo que lleva la impronta de Dios. Pero el Señor está diciendo en esta mañana que Él vino para libertar a los que estaban cautivos. Satanás nunca dejará libre a nadie, a no ser que Jesucristo venga y rompa esas cadenas. ¿Está usted atado por el diablo, por los demonios? Ríndase a Jesucristo. Y conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libres. El corazón que se rinde a Jesucristo, la vida que se rinde a Jesucristo, recibirá libertad plena de parte del Señor. Porque cuando la luz de Cristo llega, disipa toda tiniebla en los corazones. Le invito para que reflexione. Si usted es cristiano o dice ser cristiano y está bajo opresiones, ataduras, despiértese. La Biblia en una oportunidad enseña que a Jesucristo le dijeron que estaba supuestamente endemoniado y que por el poder del mismo diablo hacía milagros. Jesucristo dijo: no, yo no tengo demonios, por el contrario, honro a mi Padre. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Que cuando un cristiano se deja oprimir por el enemigo, no glorifica a Dios. En esta mañana levántese, confiese la Biblia, confiese este texto y que se rompa cualquier cadena, que se rompa cualquier opresión de sobre su vida, de sobre su casa, porque la voluntad de Dios y el propósito de Dios es que nosotros gocemos de la libertad espiritual que Cristo compró en la cruz del Calvario. ¿Qué más aparece en la descripción de la obra de Cristo? Mensaje de buenas nuevas, sanidad para el corazón y también para el cuerpo, libertad para los cautivos. Este mensaje y esta descripción del propósito y de la obra de Cristo me muestra en el versículo 2 lo siguiente: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La descripción de la obra de Cristo me muestra que el Señor quiere hacernos entender que hay, ese versículo lo que nos indica es que hay, por un lado, oportunidad de salvación, pero por el otro, que habrá un día, si no nos arrepentimos, que habrá un día de juicio y de perdición. La descripción de la obra de Cristo no consiste en engañar al ser humano,
¿Consiste en un mensaje de esperanza? Sí, como lo hemos venido hablando, pero consiste en un mensaje realista. El Dios que nos está diciendo que hay oportunidad de salvación es el mismo que nos dice que si cerramos la puerta habrá juicio y será inevitable por no aceptar la obra perfecta de Jesús en la cruz del Calvario. Que nadie lo engañe. Hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas. Hay algo que se llama el universalismo. Todo el mundo es salvo. Eso es mentira. Jesucristo habló en San Juan 3, 16, 17 y 18 que la salvación consiste en venir a Cristo, pero también dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesucristo habló de unos que se salvaban y otros que lastimosamente se perderán, porque su corazón no se rinde, sino que se endurece al mensaje de Dios. Y en la descripción de la obra de Cristo, de la obra del Mesías, habla de la claridad del mensaje. Hay salvación para todo aquel que cree, pero habrá condenación para todo aquel que muera sin rendir su vida a Jesucristo. No piense en religiones, no piense en esquemas de hombres, piense en su alma, piense en su eternidad. Jesucristo vino, Jesucristo es Dios Hijo, Jesucristo el Hijo de Dios vino a decirnos, hay una eternidad, y hay una eternidad para salvación y una para condenación. En la descripción de la obra de Cristo, también se habla de ese gran gozo que el Señor coloca en aquellos que vienen a Él. Versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y por esto serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El texto nos está diciendo que cuando se rinde el corazón a la obra de Cristo, Cristo nos reviste de su gozo. El gozo de Dios no es la ausencia de problemas, no. Es la fortaleza, es la ayuda y el socorro de Dios. En medio de las pruebas, en medio a veces de las lágrimas, se siente un gozo, un descanso interno, que solo el que lo vive lo puede explicar, porque es fruto de la obra redentora. Antes teníamos desesperación, ahora tenemos gozo, porque sabemos que nuestras vidas están en las manos de un Dios soberano que gobierna cielos y tierra, y nada se escapa de su control y de su dominio. La obra de Cristo es descrita en estos versículos. Un mensaje de buenas nuevas. Un mensaje de sanidad para el cuerpo, pero más que para el cuerpo, para el corazón. Un mensaje de libertad espiritual. Un mensaje claro de una condenación y salvación. Y un mensaje de gozo en el corazón de aquellos que se rindan. Ahora, esto es lo que Dios ha realizado en aquellos que han venido a sus pies, a los pies de Cristo. Y es lo que Dios desea realizar en aquellos que aún no se han convertido. Venga a Jesús para que esta obra perfecta se cumpla en su vida. No deje para otro día. Venga a Jesús. Ahora, los favorecidos, los cristianos, los que ya han recibido este regalo, los que ya han sido favorecidos por esta obra preciosa de Cristo, han sido empoderados, hemos sido empoderados. ¿Cómo así? Claro,
Quien viene a Cristo recibe esto. Esto se llama el favor de la obra de Cristo. Y ser favorecido por la obra de Cristo es ser empoderado. ¿Empoderado para qué? ¿Para dañar a otros? A mí me causa curiosidad cuando veo personas que no comprenden para qué fueron salvas. Porque al venir a Jesús, la bendición de Dios viene a la persona. El poder de Dios se derrama sobre esa persona porque el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en ese individuo. Esa persona se vuelve alguien poderosísimo porque Dios camina con él. Pero a veces la gente no comprende el propósito de este empoderamiento. Y sabe a veces qué hacen muchos hermanos, yo lo digo, creo que en ignorancia. Dañarse el uno al otro. Al que más gane, desprestigiando a otro, a través hasta de los medios, a través hasta de las redes. No fuimos empoderados para servir. Hay mucha gente que no entiende que la iglesia de Cristo es imperfecta. Pero que aunque sea imperfecta, porque está llena de hombres y mujeres imperfectos, es el cuerpo de Cristo. Y Él la compró por su propia sangre. Fuimos empoderados, no para destruir. No para destruir al que todavía no conoce, y mucho menos para destruir al cuerpo de Cristo. Yo amo a Cristo, pero aborrezco a su cuerpo, que es la iglesia. Eso es como si usted fuese por la calle y alguien le dijera, me gusta su cabeza, pero le voy a dar pedradas en sus piernas porque me parecen muy feas. Los cristianos son el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza de esa iglesia. Fuimos empoderados no para dañar a otros, con comentarios, con señalamientos, no. Fuimos empoderados para restaurar. Y la manera de restaurar no es murmurando, no es criticando. La manera de restaurar es a través del mensaje, a través de la palabra, a través de la enseñanza y del ejemplo. ¿Qué puede restaurar un cristiano? Otras vidas. ¿Qué puede restaurar un creyente? Familias, hasta comunidades si el corazón se abre. ¿Por qué? Porque el cristiano fue favorecido por la obra de Cristo. Y esto significa que fue empoderado para ir y anunciar a otros lo que Dios puede hacer. Y cuando la gente comprende lo que Dios puede hacer en ellos y se rinden a Jesús, viene la restauración que la gente necesita. Ahora, el cristiano puede ir y puede restaurar a las personas por causa de la investidura sacerdotal. Quiero que leamos, por favor, el versículo 6. Pero antes de leer el 6, quiero que observemos el versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas. Vuelvo y le digo, ¿qué significa esto? Esto significa que quien ha sido alcanzado, favorecido con la obra de Cristo, o sea, el creyente, el converso, esa persona fue empoderada para ir a restaurar. Y lo hace y lo puede hacer por causa de la investidura sacerdotal. El versículo 6 dice que seremos llamados sacerdotes de Jehová.
Ministros de Dios seréis llamados. ¿Sabe qué es usted? Un ministro de Dios, un sacerdote de Dios. Usted que fue alcanzado por Jesucristo. Sí, usted que hace parte de la iglesia cristiana, que dijo, yo recibo a Cristo. No fue que usted recibió a Cristo, fue que el Señor lo rescató, lo alcanzó por su gracia, lo salvó. Usted fue salvo y ahora el Señor dice que usted es un sacerdote y usted es un ministro de Él. Sí, la Biblia dice que todos los creyentes somos sacerdotes para Dios. Aunque no todos seamos pastores o evangelistas o misioneros, pero todos somos sacerdotes para Dios. A todos nos puede usar Dios en esta gran y maravillosa tarea de la restauración. Veamos lo que dice Primera de Pedro 2:9. Confirmémoslo en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quiero que usted compruebe cómo el Nuevo Testamento nos habla de lo mismo que hablaba Isaías. Dice así, mas vosotros, hablándole Pedro a unos creyentes, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es usted? Un ministro de Dios, un sacerdote de Dios. Por causa de la investidura sacerdotal, por causa de que Dios lo ha hecho sacerdote para él, entonces Él lo puede usar a usted. No es que usted hace cosas por usted mismo, es que Dios ha decidido usarlo a usted para ir a restaurar. Y usted lo puede hacer porque según la Biblia, los sacerdotes, según lo que dice Malaquías 2:7, de la boca de los sacerdotes sale la ley, sale el consejo. O sea, usted como sacerdote espiritual de Dios tiene una palabra de Dios en su corazón y en su boca. Y yo pienso que si cada uno de ustedes, terminada esta enseñanza, llamara a alguien que no conoce de Cristo, usted pudiera tener unas palabras, así sean muy sencillas, pero muy ciertas, que pudieran restaurar a esa persona. En su boca está el consejo de Dios. Y en usted está la unción de Dios. Los sacerdotes tenían palabra en su boca y la unción había sido puesta sobre ellos. Y Primera de Juan 2:27 nos dice que nosotros, los sacerdotes del Nuevo Testamento, los sacerdotes espirituales del Nuevo Testamento, tenemos también la palabra. ¿Se acuerdan ahorita en Pedro? Dice que somos sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Eso indica que la palabra está en nuestra boca. Al igual que estaba la palabra en los sacerdotes judíos del Antiguo Testamento. Hoy, como los sacerdotes judíos tenían unción, hoy la iglesia también tiene la unción. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Que hemos recibido de parte de Dios la unción y permanece. Hemos sido alcanzados por el favor de la obra de Cristo y por lo tanto hemos sido empoderados. Dios nos ha declarado sacerdotes para Dios. Tenemos palabra en la boca y tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida y por lo tanto somos las personas que Dios podrá usar para restaurar vidas, familias y hasta comunidades. Ahora, ¿qué necesitamos entonces como iglesia para reavivar ese propósito de Dios? Lo único que nosotros necesitamos hacer es apropiarnos. En otras palabras, despertar a la realidad de Dios en nuestras vidas. Cuando un corazón se apropia, se despierta, cuando un corazón cristiano dice, un momento, el Señor me alcanzó con su gracia, el Señor ha hecho todo esto en mi vida, ha puesto su palabra en mi boca, ha puesto su espíritu en mí, quiere que yo sea un agente de restauración,
O sea, yo soy sacerdote, soy ministro de Dios. No puedo seguir viviendo en pecado. Esto hará que la persona se arrepienta y se aparte de cualquier práctica de pecado y diga, me reavivo en el propósito de Dios. Eso hace que la persona diga, voy a estudiar más la Biblia. Voy a tener más tiempo de comunión con Dios para estar siendo lleno del Espíritu, para ser más efectivo. Voy a pedir a Dios que derrame y que avive los dones del Espíritu en mi vida. Voy a esforzarme por congregarme y por aprovechar este tiempo que me queda. Porque Dios quiere que yo sea un hombre, una mujer que ayude a restaurar. El infierno se ha propuesto hacer que la gente se desentienda. Hay mucho cristiano, y lastimosamente mucho cristiano antiguo, que se ha desentendido del servicio a Dios. Pero hoy le digo de parte de Dios, así usted tenga 90 años de convertido y 150 de vivo, hasta el último día usted es un sacerdote de Dios. Y hasta el último día en usted habrá ese potencial para restaurar. Este es el tiempo que Dios diseñó para que reavivemos el propósito de Dios. El propósito que tiene que ver con restaurar a los que están caídos. Quiero que oremos al Señor. Si alguien al ver esta transmisión entiende que necesita rendirse a Jesucristo, está descarriado, pero quiere volver, le voy a guiar en una oración antes de terminar. Ore conmigo, cierre sus ojos, desconéctese de todo y hablemos con Dios. Hablo con usted que está apartado del Señor y hoy la palabra lo sacudió y tiene que volver. Hablo con usted que, al igual que yo un día, no sabía nada de la Biblia, pero que Dios, por la predicación de un hermano, tocó mi corazón y dije, es necesario rendir mi vida a Cristo. Dios usó a ese hombre para hablar la palabra y el Espíritu Santo convenció mi corazón. Si a usted le está pasando igual que a mí me pasó eso cuando yo tenía 15 años. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para venir a Jesús. Cuidado, si usted no viene a Cristo, escúcheme bien. Y si usted se pierde, a usted le retiñirán estas palabras de este predicador, que le habló con amor pero sin mentiras. Si no es con Cristo, no hay salvación. Ore conmigo. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que perdone mis pecados. Te reconozco, te confieso, Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios y el Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y jamás lo borres. Que a partir de hoy tu Espíritu Santo habite en mí y haga de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a serte fiel hasta el fin de mis días. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, ubique en su ciudad, en su país, una iglesia cristiana de sana doctrina, una iglesia trinitaria de sana doctrina. Comience a congregarse.
comience a escuchar palabra, comience a abandonar el pecado, a leer la Biblia, a orar con Dios. Si usted está cerca de nuestra localidad, lo invitamos, carrera 18F, número 74A82 Sur, barrio La Estrella. Por el momento, estamos teniendo reuniones los miércoles y los jueves a las 7 de la noche. Cuando pase estas cuarentenas de fin de semana, seguiremos realizando cultos los domingos a las 8 de la mañana, 9:30, 11 y 12:30. Les esperamos, busquemos de la presencia del Señor y bendiciones para todos. En el nombre de Jesús.